Bienvenidos a esta clase número 1 de este segundo parcial, ¿bien? En lo que es este curso paralelo de Matemáticas 51 del segundo cuatrimestre del 2022. Este segundo parcial tiene un poco de temas menos, un par de temas menos. Este segundo parcial suele ser muy, en general a la gente le suele ir mejor en el segundo parcial que en el primer parcial. Y de hecho es, como les dije, es un contenido más pequeño lo que tiene este segundo parcial. Así que es un buen examen para ponerse las pilas y alcanzar a ir a final sin necesidad de recuperar o alcanzar la promoción. Bien. Vamos a empezar con este contenido. Yo voy a compartirles acá unas imágenes, voy a compartirles pantalla con unas imágenes. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien. Empezamos con esto. Hoy estamos abriendo. Un segundito. Ahí está. ¿Se alcanza a ver bien lo que estoy compartiendo? ¿Alguien me podría decir? Por ahí por chat. ¿Se alcanza a ver bien esto? Es una diapositiva. Sí, perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, eh, sean bienvenidos a este segundo parcial. En este segundo parcial vamos a tener, como ya dijimos, un par de temas menos. Así que vamos a utilizar este material para poder comenzar a analizar cuáles son los temas de este segundo parcial. La materia, ya saben, es Matemática 51 y los temas básicamente se dividen en dos. Tenemos derivadas e integrales. Bien, esos son los dos temas grandes. Son dos temas grandes, derivadas e integrales, y nada más. Por lo menos en lo que han sido cuatrimestres típicos, en UBA 21, yo sé que además se suele agregar trigonometría, por lo que en el primer parcial no toman trigonometría, les queda solamente en el segundo. Pero en Matemática 51 del CBC presencial, suele ser que tanto eh, Cátedra Única, o también llamada Cátedra Gutiérrez, y la Cátedra Rosomando, tienen solo derivadas e integrales. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos cuáles son los temas de este segundo parcial. En este segundo parcial tenemos, o sea, un poquito más detallado. En la parte de derivadas tenemos todos estos temas. En la parte de integrales, que es lo que sigue, también tenemos aquí el detalle. Nosotros nos vamos a dedicar a derivadas durante 4 clases. Esta es solo la primera clase de estas 4 que vamos a tener para aprender todo lo que necesitamos saber de derivadas. Y luego también me van a quedar 4 clases para el tema de integrales. En el tema de derivadas, qué es lo que se suele enseñar típicamente en las cursadas oficiales? Bueno, primero es bueno decir un comentario súper rápido de derivadas, que podríamos definir a las derivadas como, o dar un concepto de estas como un procedimiento
decir que las derivadas son un procedimiento que le aplicamos a las funciones. Voy a escribir acá. Podríamos decir que las derivadas es un procedimiento que le aplicamos a las funciones que al realizarlas, al derivar una función, obtengo otra función distinta, salvo una excepción. El derivar me da como resultado otra función distinta. Bien. Por ahora pueden llevarse esto. Es un procedimiento que le aplicamos a las funciones y me dan como resultado otra función distinta, salvo una excepción, aclaro. Salvo pocas excepciones. Salvo excepciones, vamos a dejarlo ahí. Ahora, este procedimiento que está aquí, el derivar, yo lo puedo aplicar de dos maneras. Este procedimiento, estas modificaciones que yo les hago a las funciones, se pueden realizar con derivadas por definición, que estas utilizan límite. Seguramente ustedes habrán visto que la derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función dividido h. Esta es la formulita para calcular derivadas por definición. Nosotros, en la clase de hoy, no vamos a ver este primer tema que se suele enseñar como en primera posición, hablando de orden de temas. Porque básicamente derivar por definición nunca se toma. En la guía de ejercicios de Cátedra Única y de Cátedra Rosomando aparece el calcular derivadas por definición. Sí, claro que sí aparece, pero en los ejercicios de los exámenes no recuerdo haber visto que se evalúe derivadas por definición. Así que pasamos al siguiente ítem, al ítem B. Habíamos dicho entonces que este procedimiento de derivadas se puede realizar por dos formas. Una de las formas era calcular la derivada por definición, y otra es calcular la derivada por lo que es la tabla de derivadas. Esto sí vamos a ver hoy. Calcular la derivada por tablas de derivadas. Yo tengo un archivo que resume las reglas de derivación, que serían básicamente la tabla de derivadas, y les voy a compartir la tabla de derivadas que armé para que tengan un resumen de lo que necesitan. Después de ver tabla de derivadas, vamos a ver lo que yo suelo llamar como propiedades de la derivación. Y esto sucede que en la tabla de derivadas yo tengo las instrucciones de cómo aplicar este procedimiento de derivar para funciones bastante sencillas, bastante simples. Ahora, cuando estas funciones se comienzan a complejizar un poco más, allí me veo obligado a usar muchas veces las propiedades de las derivadas, que son herramientas que me permiten acomodar la función para que pueda aplicar más fácilmente la tabla de derivadas. Siempre apunto a la tabla de derivadas. Yo cuando aplico la tabla de derivadas, recién ahí puedo considerar que he derivado una función. Si aplico las propiedades, pero no llego a aplicar el contenido de las tablas de derivadas, entonces la función no está derivada. La función recién está derivada cuando aplico el contenido de las tablas de derivadas, ¿ok? La tabla de derivadas. En el mismo sentido, existe la regla de la cadena, que así como las propiedades, la regla de la cadena me sirven para acomodar la función y poder derivarla cuando tengo funciones también complejas. Solo que la regla de la cadena es específicamente útil para cuando tengo una composición de funciones. Cuando tengo una composición de funciones y quiero derivar esa composición,
voy a tener que utilizar la regla de la cadena, que como les dije, al igual que las propiedades, me acomoda la función para que pueda aplicar más fácilmente la tabla de derivadas. Todo apunta a la tabla de derivadas. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben la tabla de derivadas, que básicamente es lo central de derivar, ¿no? Si ustedes saben las propiedades y la regla de la cadena, entonces, sabiendo esto, ustedes ya pueden decir que saben derivar. Si ustedes saben estas tres cosas, también encierro el ítem A porque eh, el ítem A puede reemplazar al ítem B, ¿no? Pero básicamente sabiendo el ítem B, C y D, estas tres cosas, ustedes ya pueden decir que saben derivar, ¿no? Ya saben derivar una función. Ahora, ¿qué nos enseña el resto de los temas? Mi idea de hoy es poder abarcar a estos tres temas. El resto de ítems aquí mencionados me indican para qué puedo utilizar una derivada, para qué me sirve esa derivada, qué utilidad le puedo dar a ese resultado de haber derivado. Es algo así como aprender a andar en moto. Bien, supongamos que yo tengo estos tres, estoy aprendiendo estos tres ítems, que es aprender a derivar. Es como aprender a andar en moto. Y los últimos ítems son qué utilidad le doy a eso que aprendí. O sea, por ejemplo, no sé, trabajar de delivery, ¿no? Trabajar de delivery es la utilidad que le puedo dar a haber aprendido a andar en moto. Entonces, algo así podemos pensar en esta parte de derivadas. Lo que está acá arriba es aprender a derivar. Y después esto otro es qué utilidad le doy a este resultado de la derivada, a poder derivar, ¿no? ¿Qué hago con eso? ¿Qué funcionalidad le doy? Y las funcionalidades son la recta tangente, aprender a calcular la recta tangente, aprender a calcular crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos desde la parte de derivadas, y eh, este último ítem que mencioné, junto con lo que ya sabemos de primer parcial, como asíntotas verticales, por ejemplo, me lleva a poder hacer un estudio de funciones. Así que los temas de arriba me permiten continuar con estos temas de aquí abajo. Bien. Estos son los temas de derivadas del segundo parcial. Cualquier duda, abren el micrófono, si es que pueden ahí, a ver. Cualquier duda, abren el micrófono y consultan, ¿ok? Vamos a pasar a los temas de integrales. Estos son los temas de derivadas que vamos a estar viendo en este curso paralelo, los lunes y los jueves. Y básicamente es el orden de los temas, así como está escrito acá, es el orden de los temas con el que se dan en las cursadas oficiales. Suele ser ese el orden. Vamos con integrales. En integrales también vamos a tener una tabla de integrales, como dice acá. Vamos a tener una tabla de integrales. Las integrales también, así como las derivadas, se puede decir que son un procedimiento que uno le aplica a las funciones, y cuando integras, obtenés comúnmente otra función distinta, que se llama primitiva. A esta función distinta la puedo encontrar con la tabla de integrales. En este caso no hay algo como en derivadas de hablar de definición, o sea, no hay integrales por definición.
aquí tenemos de una la herramienta de las tablas de integrales. También están las propiedades y están dos métodos que, así como en derivadas, son herramientas que me ayudan a acomodar la función para que pueda aplicar la tabla de integrales. La regla de Barrow se podría decir que también es una herramienta para poder eh, llegar a aplicar la tabla de integrales, pero tiene unos pasos extras. En realidad, la regla de Barrow son unos pasos extras que se le aplica a estas integrales. Vamos a ver después, dentro de 4 clases, que hay integrales indefinidas e integrales definidas. Entonces esta regla de Barrow me permite calcular integrales con este paso extra, integrales definidas. Todos estos pasos son para aprender a integrar. Y la finalidad que le podemos dar es esta, el cálculo de área. Bueno, ¿alguna pregunta con eso? Vamos a empezar con lo que es aprender a derivar. Vamos a empezar con lo que es la tabla de derivadas. Yo les voy a compartir después, pero quiero que saquen captura de pantalla a lo que es esta tablita de derivadas. Bien, porque como no lo voy a compartir ahora, quiero que tengan igualmente a mano, este contenido. Así que empezamos a desarrollar este contenido. Bueno, miremos un poco la parte más alta de esta imagen, la parte de arriba. En el parcial pueden utilizar, pero obviamente de memoria. No pueden llevarse la tabla de derivadas escrita, ¿no? Siempre ha sido de memoria. De hecho, deben utilizarla, pero de memoria. Eh, Salvo alguna excepción que escuché en algún momento, la regla es saberla de memoria. Correcto, sí, sí, sí. Sí, siempre ha sido así y se pudo, así que con la práctica uno se va acordando. Parece mucho al principio, pero después con las prácticas lo van aprendiendo. Y con este fin es que hice esta tablita, así como está acomodada ahora. Miremos en la parte de arriba. Tenemos, bueno, aquí hay una columna que tiene numeraciones en números romanos. Esta numeración no se la suelen dar en las cursadas. Comúnmente las cursadas se suelen dar solo esta parte. ¿Bien? La numeración yo la agregué para que podamos mencionar más rápido de a qué regla nos referimos. Y hablar de la regla 1, de la regla 3, de la regla 5, más rápido, es más fácil para enumerar, ¿no? En la segunda columna tengo como encabezado una función, fx. Y en la siguiente columna tengo como encabezado f' de x. Fíjense en que acá hay una apóstrofe. Entonces, en este tema de derivadas, cuando yo tengo una función, vamos a escribir acá, cuando yo tengo una función y me pongo a derivar la función, que esto fue lo que escribí también hace unos momentos, obtengo otra función distinta. Cuando aplico la tabla de derivadas, cuando derivo una función, se suele agregar este apóstrofe que indica que es derivado de la función. Entonces, a esta se la puede llamar la derivada de la función, la derivada de la función, o
también se la puede llamar f' de x. Lo que está acá a la izquierda se suele leer como f de x. Y lo que está acá a la derecha, como tiene el apóstrofe se lee como prima. O sea, queda f' de x. ¿Bien? Eso suele ser la forma de leer. Bueno, entonces, acá tengo f' de x. En esta columna voy a tener todo cómo me quedaría la función que está en la columna de la izquierda, pero ya derivada. Bien, eso es lo que me está indicando. Cómo quedaría la función de la izquierda, pero ya derivada. Fíjense en que acá, en la regla número 1, me dice, empecemos con la regla número 1. Me dice que cuando mi función es k, la derivada f' de x es 0. ¿Qué quiere decir esto? K, tanto K como la letra A minúscula, lo voy a poner acá, K y A, son letras que yo suelo utilizar y que también los apuntes suelen utilizar de estas materias. Para el CBC sobre todo utilizan estas letras. Son números que pertenecen a los reales, o sea, son simplemente números. Lo voy a poner acá. Son números. ¿Ok? Solo que para poder hablar de forma genérica e incluir a todos los números posibles, es que escribo con una letra. Pero esto tranquilamente puede ser un 3. Cuando tu función sea un 3, la derivada de esa función va a ser un 0. Eso es lo que me está diciendo. Bien. Entonces, dicho eso, a ver dónde está la otra. ¿Qué les parece eh, si mi función es 7? ¿Cuánto me daría la derivada de esta función? Si mi función es 7, ¿cuánto me daría la derivada? ¿Qué les parece ahí? ¿Alguien me podría decir? A ver, ahí dijeron algo en el chat. 0, correcto, exactamente. Me tendría que dar 0, por lo que acabamos de decir. Si mi función es simplemente un 7, esta es un ejemplo de una función lineal que también se llama función constante. Es una función, aunque no tenga x. Esto es una función constante. Si yo tengo que derivar a mi función constante, la derivada me va a dar 0. ¿Bien? Y si mi función fuese... vamos a utilizar la f nada más. Y si mi función fuese menos 30, ¿cuánto daría la derivada para este caso? Según lo que acabo de decir. ¿Cuánto les parece que daría la derivada en este caso? Si mi función fuese menos 30, exacto, muy bien, Melissa. La derivada seguiría dando 0. ¿Por qué? Porque menos 30 sigue siendo un número, por más que sea negativo y que el módulo sea más grande, sigue siendo un número, sigue siendo una k, como está acá arriba escrito. Entonces, la derivada de un número siempre es 0, no importa qué número es, te va a dar 0. ¿Bien? Si solamente es un número y no es una variable, si es una constante, a esto se le suelen decir constante. Cuando hablamos de que son números, eh, también se suele decir que son constantes. Se suele utilizar mucho esta expresión. Cuando ustedes les hablan de una constante, básicamente les están hablando de un número. O sea, un valor numérico que no es una X. Es algo que no es una X. ¿Bien?
A eso les hacen referencia cuando les hablan de una constante. Aquí el menos 30 es una constante, así que cuando derivo una constante el resultado es 0. Esto me da 0. Bien. Último ejercicio de vamos a la regla 2. Y si mi función fuese pi, ¿cuánto me daría la derivada? Si mi función fuese pi, ¿qué es pi? Pi es un número, ¿verdad? Pi es un número. 3,14 e infinitos decimales más. Entonces la derivada también me tendría que dar 0. ¿Ok? Porque pi es un número, es una constante. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Vamos con la regla número 2. En la regla número 2 que tengo. Veamos aquí. ¿Qué me dice? Cuando mi función es x con un exponente a. Fíjense que mi exponente es a. La x está abajo y el exponente es una constante. Ya dijimos que la letra a, así como la k, se utilizan para hablar de constantes. Entonces, a es una constante. O sea, es una x elevado a un número, ¿no? Ya dijimos que la constante también hace referencia a un número. Es x elevado a un número. Por ejemplo, x cuadrado, x cubo, x a la menos 3, x a la menos 5. Es x elevado a un número. ¿Bien? Cuando esto ocurre, cuando tengo una función de esta forma, al derivar tengo que hacer esto. Bien, la derivada de este tipo de función, y presten atención porque esta es la regla más utilizada, que se suele utilizar más. eh, entonces, al derivar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, la a ahora aparece repetida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la a bajó multiplicando. La a lo que hizo fue bajar multiplicando, y al exponente que tenía antes, a esa a, le resto una unidad, le resto un 1. Entonces así me va a quedar la función derivada. Vamos a dar aquí unos ejemplos. Si mi función es x al cubo, ¿cómo me va a dar la derivada según esta regla? La derivada me va a dar, ¿qué dice? Vamos a la regla. Dice que tiene que bajar el exponente, ¿no? Acá está la a. Tiene que bajar el exponente. Entonces, el exponente era 3, correcto. 3x al cuadrado. El exponente que era 3 va a bajar multiplicando. Así que escribo el 3 abajo multiplicando y escribo la x. Ahora, ¿qué más me dice? Me dice acá la regla 2 que al exponente le tengo que restar un 1. Entonces a este 3 que estaba aquí le voy a restar un 1. Me queda 3 menos 1. ¿Lo ven? Esto es lo que ustedes tienen acá como con la letra A. Es lo mismo, ¿no? Entonces, la derivada me termina dando, como dijeron recién, 3x elevado al cuadrado. Vamos con otro ejercicio más. Si mi función fuese x a la novena, la derivada, ¿cuánto me daría? Primero, si yo tengo x a la novena, la primera pregunta sería, ¿qué regla tengo que utilizar? Tengo una x abajo, tengo una constante arriba como exponente. Bueno, ahí puedo identificar que tengo que aplicar la regla número 2, ¿no? La regla número 2 de este cuadro. Entonces, ¿qué dice la regla 2? Que baje el exponente multiplicando. Bajo el 9 multiplicando, y a la x, al exponente de la x, le resto un 1. Antes tenía 9, le resto un 1,
me termina quedando 9 menos 1, me va a dar 9x a la octava. Perfecto, muy bien, Zoe y Fernanda. 9x a la octava. Está bueno eso que pueden escribir el 8 como superíndice, ahí arriba. Yo no sé cómo se escribe eso en el chat. Muy bien. Tengo que aprender. Entonces, me da este resultado. Ahora, voy a agregar una enseñanza más a esta tabla de derivadas. Correcto, perfecto, excelente, gracias, Zoe. Agrego una enseñanza más, y es que ustedes pueden escribir la función y después la función con el apóstrofe para indicar el resultado de una derivación, o también pueden hacer esto. Escriben entre paréntesis la función que quieren derivar y le ponen el apóstrofe. Eso indica que tienen que derivar esta función. Y después al lado ponen directamente el resultado. 9x a la octava. La derivada de esta función es esto. Bueno, esta es otra forma de utilizar, de indicar la derivada de una función. Utilizar los paréntesis con el apóstrofe. Bueno, x al cuadrado, a la 9 derivado es 9x al cuadrado. Vamos a seguir utilizando esta segunda forma de escritura. Un último ejemplo y me voy a la siguiente regla. Vayan copiando o sacando captura de pantalla. Yo les voy a avisar enseguida, pero voy a borrar todo lo que está escrito para seguir escribiendo otras cosas. Y si mi resultado, si mi función a derivar fuese x elevado a la menos 7, ¿qué les parece en este caso? ¿Cómo quedaría? Tengo que aplicar todavía la regla número 2. Tengo una x y tengo un exponente, una constante como exponente. Si bien es negativa, pero sigue siendo una constante. Así que sí, tengo que aplicar la regla número 2. Baja el exponente multiplicando, el menos 7 multiplicando, me queda menos 7 por x, y al exponente de acá, al menos 7 le tengo que restar un 1. ¿Bien? Le tengo que restar un 1. Entonces, y acá fíjense, hay que tener cuidado con los signos. El número era menos 7 en el exponente. Cuando hago menos 7 menos 1, ¿eso cuánto me da? Menos 7 menos 1. ¿A cuánto es igual? Menos 8, ¿no? Entonces el resultado acá termina dando esto. Menos 7x elevado a la menos 8. Exacto. Termina dando ese resultado. Perdón, acá me faltó agregar el apóstrofe que indica que tenía que derivar, ¿no? Se entendió que tenía que derivar, creo, pero me falta escribir el apóstrofe. Ahí está. Entonces, puedo derivar también exponentes negativos, tranquilamente, con el mismo método. Ok. Bueno. Los siguientes casos que quedan ahora son casos específicos, casos puntuales. Por ejemplo, vamos con la regla número 3. En la regla número 3, ¿qué dice? Cuando tu función es e a la x, la derivada es e a la x. Esta es la principal excepción a lo que dije de que el resultado de derivar se trata de otra función distinta. Aquí vemos como la excepción de que mi función es e a la x y la derivada de la función sigue siendo e a la x. Esto justamente pasa específicamente con la función e elevado a la x. No pasa con cualquier función exponencial. Pasa específicamente con la función exponencial que tiene en la base al número e.
Cuando tengo que derivar esto, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Bien, lo derivas 1, 2, 3, las veces que quieras, y sigue siendo e a la x. Es como Terminator, vieron que a Terminator le daban con todo, lo atacaban con todo a Terminator, y aún así seguía. Bueno, algo así es e a la x. Ok, vamos con la siguiente regla. Esta que acabo de decir fue la regla número 3. Y la regla número 3, como les digo, es específica para e a la x, ¿no? Es específica para esa función. Vamos con la regla número 4. La regla número 4 también es una función, una regla específica para un tipo de función. ¿Cuál es este tipo de función? Es la función logarítmica, pero no cualquier función logarítmica, sino la que tiene logaritmo natural. Esto lo vimos en el primer parcial. Ln significa que yo tengo logaritmo de base e. La base de mi logaritmo es el número e. Entonces, específicamente, si lo notan, vuelve a aparecer el número e, como en el caso anterior. Si lo notan, bueno, es de nuevo el caso particular del número e, como dije recién, y es específicamente para el logaritmo natural de x. Bien. Cuando tengo que derivar esta función específica, el resultado es 1 sobre x. Vamos a ver por acá. Me queda la derivada del logaritmo natural de x, me da 1 sobre x. Esa es la respuesta, ¿no? 1 sobre x. Ahora, vamos con la regla número 5 y 6. La regla 5 y la regla 6 también específicas. La regla 5 me habla específicamente del seno de x, funciones trigonométricas. Y la regla número 6 me habla específicamente del coseno de x. Vamos con la 5 primero. Cuando yo tengo que derivar seno de x, el resultado de eso es coseno de x. Bien. Y lo voy a escribir acá, así con la misma forma de escritura que venía trayendo. Si tengo seno de x y tengo que derivar esto, lo pongo entre paréntesis y con corchete, el resultado me va a dar coseno de x. Es otra función distinta, pero es el resultado de haber derivado. Ok, ¿qué pasa si en vez de derivar seno, yo tenía que derivar coseno? Bueno, la derivada del coseno de x, para derivar tengo que aplicar la regla número 6. Me dice que coseno es igual a menos seno. Así que esto es igual a menos seno de x. Bien. Y aquí en pantalla tienen lo más importante de estas tablas. Justamente fíjense en que en esta tabla que yo armé, remarqué en negrita estas primeras 6 reglas. Y el resto de reglas no están marcadas con negritas. Y es más, dicen plus. Entonces, con esto quise dar a entender que estas primeras 6 reglas que acabo de explicar ahora, que acabo de terminar de explicar ahora, son las reglas más importantes para derivar. Si ustedes saben manejar estas 6 reglas, no necesitan más nada del tema de tabla de derivadas. Sabiendo estas 6, ya pueden hacer todo el resto. Ahora, ¿por qué comúnmente se suele agregar acá raíz de x? ¿Por qué se suele agregar 1 sobre x? Si en realidad son suficientes con las de arriba. Bueno, paso a explicar esto. Eh, Raíz de x y 1 sobre x eh, son casos específicos en los cuales tengo que aplicar la regla número 2. Son atajos, ¿bien? Voy a borrar lo que está escrito, ¿bien? Les doy 3 segundos para que saquen captura de pantalla si quieren y se queden con todo lo que está escrito en toda la pizarra, que voy a borrar y voy a pasar a otra cosa. Bueno, vamos con esta parte que dice 2 plus.
en esta parte que dice 2 plus, tengo raíz cuadrada de x. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si yo tengo que derivar, imagínense que tengo que derivar raíz cuadrada de x. Y ustedes ya acaban de aprender a utilizar las 6 reglas más importantes, con las cuales les dije que son suficientes para cualquier ejercicio, por lo menos de esta materia. Así que, ¿cómo podría aplicar con estas 6 reglas la tabla de derivadas para esta función? Bueno, así como está escrita, no es difícil encontrar una regla, ¿no? Porque es una raíz. Y en las reglas que les acabo de mencionar, en ningún momento aparece una raíz. Entonces, qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el conocimiento de práctica cero. Práctica cero va a ser importante. Sobre todo las propiedades de las potencias va a ser importante. Tengo una raíz. A una raíz la puedo expresar en forma de potencia. Bien, cuando acá tengo mi raíz, tiene índice 2, ¿no? Si tengo solo raíz cuadrada de x, quiere decir que el índice vale 2. Y el exponente de la x, como no tiene nada escrito como exponente, el exponente es 1. Pero se sobreentiende que cuando tengo una x sin nada escrito, quiere decir que el exponente es 1. Sin nada escrito acá como exponente, ¿no? Se sobreentiende que es 1. Por eso no se lo escribe. Entonces el exponente de la x es 1. ¿Por qué menciono esto del exponente y del índice? Porque a toda raíz, a cualquier raíz, ustedes la pueden expresar en forma de potencia. El exponente en esta potencia va a ser, en el numerador, voy a tener el único exponente que tenía anteriormente. O sea, sería el 1. El exponente acá 1 se traslada a esta posición. Y el denominador de esta fracción, de este exponente, el denominador, va a ser el índice de la raíz. O sea, va a ser 2. Por lo tanto, raíz cuadrada de x es igual a x a un medio. Es igual, exactamente igual. Lo pongo acá y lo borro rápido porque no hace falta dejarlo. Pero son iguales. Bien. Entonces, voy a expresar mi raíz en forma de potencia. Y cuando lo expreso en forma de potencia, ya claramente me doy cuenta cuál es la regla que tengo que ocupar. ¿Qué les parece a ustedes? Para derivar esta potencia, esta función polinómica, ¿qué regla tengo que utilizar? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? Díganme ustedes, por favor. ¿Qué regla debería utilizar para derivar esto? Por ahí, acá dicen la regla número 2. Correcto, tengo que utilizar la regla número 2. Bien. ¿Por qué tengo que utilizar la regla 2? Porque acá en la regla 2 me dice que esta regla 2 me es útil para cuando tengo un exponente, cuando tengo una x y tengo un exponente, una constante como exponente. La x con un exponente. Y eso es lo que tengo acá. Tengo la x con el exponente 1/2. Regla número 2. Bueno, apliquemos la regla número 2. La regla número 2 decía que tengo que bajar el exponente y después al exponente de arriba restarle un 1. Y al exponente restarle un 1. Medio redundante decir que es de arriba porque siempre está arriba, ¿no? Así que para derivar esto, ahí está el apóstrofe, para derivar esto, como me indica este apóstrofe que tengo que derivar, voy a bajar el exponente multiplicando y al exponente de arriba le voy a restar, al exponente de aquí le voy a restar un 1. Esto me termina quedando 1/2 por x elevado a la menos 1/2. Bien. Esta resta me da menos 1/2. Ahora, volvemos a propiedades de las potencias. Tengo un exponente negativo, fíjense.
tengo un exponente negativo. Para resolver los ejercicios con exponentes negativos, lo que necesito es dar vuelta a la x, o sea, invertir la función. Yo suelo mencionar esto así. Si yo tengo una función, que lo pongo con letras como para hablar en términos generales, para transformar este exponente en positivo, lo que tengo que hacer es invertir la fracción, que estaba como base del, de esta potencia. ¿Bien? Tengo que invertir la fracción. Entonces, al invertir la fracción, me va a quedar el exponente positivo. Y eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi fracción acá? La fracción es x, o sea, x sobre 1. Siempre que tengo, que me falta, siempre que no tenga escrito, que no tenga escrito un denominador, siempre que no tenga un denominador ahí escrito, se sobreentiende que el denominador es 1. Entonces, a mi función, a mi base x, como tiene un exponente negativo, tengo que hacer que ese exponente se transforme en positivo. Por lo tanto, me va a quedar ahora como 1 sobre x. Bien, con el exponente positivo. Ahí vamos a escribirlo así. Ahora sí me quedó el exponente positivo. Fíjense en que paso de esto a esto que está acá abajo. Bueno, ahora, ¿qué más puedo hacer? Sigo con propiedades de las potencias. Esto que estoy haciendo ahora, explicando, estoy explicando de dónde sale esta regla de aquí abajo. Bien. Lo que necesitan saber es aplicar las reglas, las primeras seis reglas. Pero si se sabe de esta regla de abajo, van a ahorrarse todos los pasos que estoy haciendo yo ahora. Es un atajo. Pero bueno, estoy explicando este detalle. Lo más importante es saber aplicar las 6 reglas. Y obviamente ayudarse con lo que es práctica cero, que siempre sirve. Bueno, ahora, cuando tengo un exponente aplicado a una fracción, ese exponente puede distribuirse en el numerador y en el denominador, quedándome como 1 medio por 1 elevado a la 1 medio y x elevado a la 1 medio. Bien, y termina quedando así. Distribuyo el denominador, el exponente. Y bueno, ahora voy resolviendo. 1 por 1 a la 1 medio, 1 elevado a cualquier número me va a dar 1, así que 1 elevado a la 1 medio va a seguir siendo 1. En el numerador me va a quedar solo 1. Y en el denominador me va a quedar 2 por x a la 1 medio. Ahí está. 2 por x a la 1 medio. Ahora, aquí a la derecha habíamos dicho que x a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de x. ¿No? Así que a esta potencia la puedo expresar como una raíz. Me va a quedar 2 por, en vez de escribir x a la 1 medio, ahora escribo raíz cuadrada de x. Y ese es el resultado. Eso es lo que me dice acá. Fíjense en que la derivada de raíz cuadrada de x, que empezó aquí arriba, ¿bien? Que empezó así como raíz cuadrada de x. Ahí está. Esta derivada, mediante todos estos pasos, terminó en esto. Entonces, como son varios pasos, lo que hay que hacer es que se pone de forma abreviada que la derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Es un atajo, pero no deja de ser la regla número 2. Por eso es que yo aquí la llamé 2 plus, porque es un atajo para la 2, específicamente para cuando tengo raíz cuadrada de x. Bien, no sirve para raíz cúbica, no sirve para raíz cuarta, no sirve para raíz cuadrada de x al cubo, no, sirve solamente para raíz
cuadrada de x. Bien, este atajo. Si tengo otra cosa, tengo que hacer todo el camino largo con la función que tenga. Esto, como les digo, lo más importante que tienen que saber de lo que acabo de decir recién, de todo lo que dije acá a la izquierda en amarillo, lo más importante es, en realidad es saberse esto. Si se saben esto, se ahorran el tiempo. Bien. Estoy yendo un poquito al detalle en estos 2 minutos, ¿ok? Voy a seguir yendo un poquito más al detalle para explicar lo que está aquí abajo, pero como ven en la imagen, lo que está en negrita es lo que tienen que saber sí o sí. El resto son detalles que pueden ayudar, como en este caso, pero básicamente sale de lo mismo que está aquí. Bien, si saben manejar bien eso y la práctica cero, listo. La práctica cero ya la tienen que manejar porque aparece en muchos lugares, así que repasen la práctica cero cualquier cosa. Yo tengo un video de práctica cero subido, así que me pueden pedir y lo mando al grupo. Vamos con la siguiente regla, la regla 2 plus, la otra regla 2 plus, que es cuando tengo 1 sobre x. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tengo que derivar 1 sobre x? Bien, tengo esto y hay que derivarlo. Ok, 1 sobre x no aparece en mis funciones, ¿no? No aparece 1 sobre x acá, en las 6 más importantes. Entonces, ¿cómo tendría que derivar esto si solo tengo que mirar estas primeras 6 reglas? Me queda como, si tengo 1 sobre x, yo les dije recién que cuando tengo, vamos a escribirlo así, lo que les dije recién de dar vuelta la fracción para el exponente negativo. Recién teníamos un exponente negativo y yo lo quería transformar en positivo, por eso di vuelta la fracción, ¿no? Ahora voy a hacer al revés. Tengo el exponente positivo y lo voy a transformar en negativo. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque aquí inicialmente tengo la x en el denominador y yo no quiero la x en el denominador, porque en las reglas que tengo escritas acá, en ningún lugar me aparece la x en el denominador. Así que quiero la x en el numerador, arriba. Para eso voy a utilizar las propiedades de las potencias, específicamente lo que está aquí abajo escrito. Entonces, veo que puedo pasar a exponente negativo, o sea, que al dar vuelta a la fracción, al invertir la fracción, paso a exponente negativo. Aquí este 1 elevado a la x no tiene ningún exponente escrito porque se sobreentiende que el exponente es 1 positivo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy vuelta a esta fracción? Y en vez de escribir 1 sobre x, ahora escribo x sobre 1. Si doy vuelta a la fracción, esto me va a quedar con signo negativo. Bien. Entonces, me va a quedar x sobre 1 elevado a la menos 1, exponente negativo. Eso es lo que me va a quedar para derivar, ¿no? Y esto, x sobre 1 sigue siendo x. Así que derivar 1 sobre x termina siendo igual a derivar x elevado a la menos 1. ¿Entiende? Paso de 1 sobre x a x a la menos 1. Y esto sí lo puedo derivar fácilmente. Tengo una x como base de una potencia y tengo un exponente que es una constante, es un número. Claramente tengo que aplicar la regla 2, que tengo x y tengo una constante como exponente, ¿no? Regla 2, ahí de una. Entonces, ahí está. Entonces, aplico esta regla número 2.
va a bajar el exponente multiplicando, y al exponente que ya estaba le resto un 1. Me va a quedar como resultado menos 1 por x a la menos 2. Listo. Ya logré derivar. Ahora que logré derivar, me puede quedar la expresión como yo quiera, porque la volví con un exponente negativo solo para poder derivar, para poder aplicar la regla 2. Ahora que ya está derivado, que es esto, listo. Voy a deshacerme del exponente negativo. Me comienzo a deshacer del exponente negativo, vuelvo a aplicar esto. Solo que ahora paso de exponente negativo a exponente positivo. ¿Hay un micrófono encendido por ahí? ¿Puede ser? Ahí estamos. Bien, gracias. Entonces, voy a transformar esto de exponente negativo a exponente positivo para esta fracción, que es x, o sea, es x sobre 1, ¿no? Ya dijimos que cuando tengo solo x, es equivalente a tener x sobre 1. Lo dijimos acá, cuando vimos esta x, que se transformó después en x sobre 1, vimos este ejemplo. Entonces, invierto esta fracción, me va a quedar el menos 1 por esta x cuando se da vuelta, me queda como 1 sobre x. Y el exponente, que antes era menos 2, ahora sí me va a quedar como 2 positivo. ¿Lo ven? Esto se da vuelta y el exponente se vuelve positivo. Voy a borrar lo que está aquí abajo. Entonces, una vez que llego a este paso, vuelvo a aplicar lo que es el segundo, lo que son las propiedades de las potencias. O sea, comienzo a distribuir el exponente. Bien. Distribuyo el exponente y me va a quedar como menos 1 por 1 al cuadrado sobre x al cuadrado. Ya saben que el exponente se puede distribuir en el numerador y en el denominador cuando tengo una fracción. Entonces, me termina quedando así. 1 al cuadrado es 1. Por menos 1, bueno, me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahí termina. Fíjense en que aplicamos varios pasos. Empezamos aquí arriba y terminamos aquí. Entonces, para que no tengan que saber todo esto de memoria o hacer todo esto en el examen, es que se escribió esta regla 2 plus. 1 sobre x derivado es menos 1 sobre x al cuadrado. De todas formas, a mí muchas veces me ha resultado más cómodo saber la menor cantidad de cosas de memoria. Entonces, ¿qué es lo que yo muchas veces he hecho? Es saberme solamente estas 6 de memoria, solo estas 6. Y como yo ya sé, ya sabía también, como alumno creo que fue, la ocasión, el contenido de práctica cero, yo podía hacer todo esto que acabo de mostrarles durante el examen. Entonces, y de esta forma me tenía que memorizar la menor cantidad posible de cosas de memoria. La menor cantidad posible de cosas, de reglas. Ahí ustedes fíjense, saber práctica cero ayuda un montón. Y diría que algunos ejercicios puede que pueda resultar imprescindible saber esta práctica cero. Entonces, pero bueno, si saben esto de memoria, se ahorran este tiempito que yo me tardé en explicar, en hacer todo con este desarrollo. Bien. Bueno, sacan captura de pantalla que voy a borrar una vez más. ¿Ok? Voy a borrar, le doy 3 segundos para que borren, para que saquen captura de pantalla, y voy a ir a la regla 3 plus y a la 4 plus. Recién acabamos de ver las dos reglas que se llaman 2 plus. Se llaman de la misma forma porque hacen referencia a la regla 2. Todo hace referencia a la regla 2. Y se llaman plus porque es como la reglita 2, pero con un atajo. Es específicamente para estas funciones. Tiene el atajo. Son un atajo.
son atajos. Vamos con la regla 3, 3 plus. ¿Qué me dice? Cuando tengo una letra A, ¿qué dijimos que es la A? La A es una constante. Cuando tengo una constante como base y tengo una X como exponente, esto es una función exponencial. Bien, parecido a la regla 3 de acá, ¿no? Esto también es una función exponencial, solo que aquí la base, el número de abajo, es el número E. Es específicamente, exclusivamente el número E en esta regla 3. En cambio ahora estoy diciendo que la base puede ser cualquier número, porque habíamos dicho que A representa cualquier número que pertenezca a los reales. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Bueno, de la regla 3 sabemos que cuando tengo que derivar e a la x, el resultado me da e a la x, y listo, ¿no? Cuando tengo que derivar esto. Ahora, ¿qué pasa si la base no es el número e? Supongamos que es 3 elevado a la x. ¿Qué pasa si tengo que derivar esta función? Bien. Si tengo que derivar esta función, no puedo utilizar la regla 3, porque la base no es el número e, es un 3. Allí voy a tener que utilizar la regla 3 plus. La regla 3 plus es como, sería en realidad como sería la regla original. Es la regla que me permite derivar cualquier función exponencial. Pero yo les puse acá específicamente la de e elevado a la x, porque suele ser común que evalúen exclusivamente la función exponencial con el número e, o sea, e a la x. Por lo menos en cátedra única, nunca he visto que tomen una función exponencial que no tenga el número e como base. Pero si se llegase a tomar, esta es la regla. Es como está en el último, en el último de orden de prioridad para saberlo. Pero ¿cómo se derivaría? La aprendamos por lo menos. Hagamos un comentario. Para derivar esto tengo que repetir la misma función, como lo ven, es repetir la misma función, y multiplicar por logaritmo natural del número a, o sea, el logaritmo natural de la base que estaba acá, ¿no? De la base de la potencia. Entonces hagamos eso. Dice, tengo que repetir esta función y multiplicar esto por logaritmo natural de la base de la potencia, o sea, de 3. Y ese sería el resultado de derivar. Bien, la derivada de 3 elevado a la x sería esto. Hacemos un ejemplo más, con el 7. Si tengo que derivar esto, no puedo utilizar la regla 3 porque es solo para el número e. Utilizo esta 3 plus. Repito esta función y la multiplico por logaritmo natural de la base, 7. Y listo, ya está. ¿Bien? No hay mucho más que hablar. O tal vez, si quisieran derivar e a la x y quiero utilizar la regla 3 plus, porque les dije que esa es la regla original, ¿cómo me quedaría? Repito e a la x y multiplico por logaritmo natural de la base, o sea, del número e, ¿no? Logaritmo natural de la base de esta potencia. Y esto es igual a 1. Entonces, me queda que la derivada de e a la x termina siendo igual a e a la x, porque es e a la x por 1, o sea, e a la x simplemente, ¿no? Ahí vemos que la derivada de e a la x es un caso particular de la función de la regla que está acá abajo. Pero básicamente nunca me toman otra función que no sea e a la x para función exponencial, así que me quedo con lo que está acá arriba. Y la regla 4 plus es exactamente en el mismo sentido, es la regla original. ¿Qué me dice la regla 4 plus? Cuando tengo logaritmo de base a, o sea, mi base no es cualquier número. Ya les dije a ustedes que logaritmo natural
hace referencia al logaritmo de base e. Cuando hablo de logaritmo natural, hablo específicamente que la base es el número e. No puede ser otra base. Bien, por eso se llama logaritmo natural. Ahora, ¿qué pasa si yo justo tengo que derivar logaritmo de base 3 para x, ¿no? Entonces no puedo utilizar la regla 4 que está acá. No puedo utilizar la regla 4 porque es específica para el logaritmo natural. Tengo que utilizar la que está aquí abajo. ¿Y cómo se aplica, cómo se usa esta? Bueno, se escribe 1 sobre x por logaritmo de la misma base, o sea, el mismo tipo de logaritmo con la misma base, solo que adentro voy a poner el número e. Y le agrego el número e adentro del logaritmo. Bien, pongo el mismo logaritmo, pero con el número e adentro. Entonces practiquemos acá. Me quedaría 1 sobre x por logaritmo de base 3 para el número x. Bien, así me quedaría. Practiquemos con logaritmo de base 7. Si tengo que derivar esto, me queda 1 sobre x por logaritmo de base 7 para x, para el número e, perdón, para el número e. Bien, aquí también arriba era el número e. Logaritmo para el número e. Y así se resuelve. Si yo tuviese logaritmo natural, que es logaritmo de base e, y quisiera aplicar el logaritmo con esta regla de abajo, me quedaría, aplico la misma regla, 1 sobre x por logaritmo de la misma base, o sea, logaritmo base e, que ya dijimos que es logaritmo natural, logaritmo base e para el número e. Y como dijimos acá a la izquierda, logaritmo natural del número e da 1. O sea, esto termina dando 1, por lo tanto todo esto termina siendo igual solamente a 1 sobre x. Y ahí se genera aquí se genera lo que es la regla número 2. Perdón, la regla número 4 que está aquí. ¿Bien? Bueno, estos últimos 20, 30 minutos han sido, o 20 minutos han sido para detallar estos casos específicos y explicarles y demostrarles por qué están en esta tabla. No es lo más importante es lo que está con negrita, ¿ok? O saberse estos datos. No es tan importante saberse la demostración, pero sí creo que sirve para entrar en calor en los razonamientos que debemos poder realizar para aprender este tema, ¿ok? Pero insisto, lo más importante está acá arriba y saberse esto de memoria, en todo caso, pero no saberse eh, eh, toda la demostración, que les puede servir si saben, si saben lo de práctica cero, es muy útil, pero lo más importante es saberse las reglitas, ¿bien? Que están ahí. Las últimas dos de abajo, nunca he visto que se tomen, por lo menos en cátedra única, en un examen. Creo que puede que haya algún ejercicio en la guía de ejercicios, pero no en examen, no recuerdo haber visto. UBA 21 puede ser que sí tome. Vamos ahora a las propiedades. Bien, por fin avanzamos, ¿no? Vamos a las propiedades. Bueno, las propiedades son 4. Tenemos 4 propiedades aquí. Tenemos la derivada de una función por constante. Bueno, acá están los nombres, pueden leerlo, ¿no? Básicamente son, en la primera propiedad, tenemos cuando tengo una constante multiplicando a la función, o sea, un numerito, cuando tengo multiplicando a la función. En la segunda propiedad, tengo cuando hay sumas y restas, tengo que derivar, ¿no? Siempre tengo que derivar. En la tercera función, la tercera propiedad es cuando tengo una multiplicación de funciones, de dos funciones, y tengo que derivar eso.
Y la cuarta derivada, perdón, la cuarta propiedad es cuando tengo una división de dos funciones. ¿Cómo me queda la derivada? ¿Bien? Multiplicación por número, suma o resta, multiplicación entre funciones y división entre funciones. Eso es lo que tenemos. Vamos a empezar por la número 1. Multiplicación de función por constante. Acá me van a ayudar también ustedes. La K ya dijimos que representa una constante, un número. Cuando tengo una constante multiplicada por una función, o sea, algo que tiene x, y tengo que derivar esto, bien, f de x representa siempre aquí en estas imágenes de estas derivadas, de las propiedades, f de x representa cualquier cosa que tenga x. Bien, sea función lineal, sea función logarítmica, que tenga x. Y esto representa un número constante. Cuando ocurre esto de que tengo constante por la función, a la constante la puedo sacar afuera. La constante sale afuera de la derivada, sin ninguna modificación. Por ejemplo, si tengo 5 por logaritmo natural de x, y todo eso derivado, ¿no? Tengo que derivar todo eso. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, lo que puedo hacer, puedo sacar el 5 afuera de la derivada. Fíjense en que ahora el apóstrofe me queda aplicado solo al logaritmo natural. Aquí igual me faltó un paréntesis. Lo agrego acá. Ahí está. Entonces, en un principio, el apóstrofe de derivación estaba aplicado sobre el 5 y sobre el logaritmo natural de x. Ahora, el apóstrofe de derivación está aplicado sobre el logaritmo natural de x solamente. El 5 salió. Y hacer esta derivación es más fácil. Porque, ¿por qué hago esto de sacar el 5? Porque 5 por logaritmo natural de x no aparece en la tabla de derivadas. El 5 por esto. Pero cuando saco el 5, me queda que tengo que derivar solo el logaritmo natural de x. Y esto sí aparece en la tabla de derivadas. Ahora sí, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Lo vimos recién. Entonces, me queda así la cuenta, 5 por 1 sobre x. 5 por 1 me da 5, así que el resultado acá es 5 sobre x. Bien, vamos con el que sigue. Este es el ejemplo de la propiedad número 1. La constante sale afuera. Vamos con la propiedad número 2. Derivada de la suma o de la resta. Y acá lo explico un poquito. Derivar algo con muchos términos es igual a derivar cada término por separado. Eso lo explica todo. Las sumas y las restas te separan en términos. Entonces, acá tengo una suma, acá una resta, y en ambos casos tengo dos términos. Y si tengo que derivar todo esto, me queda como f derivada más g derivada. ¿Sí? O la derivación de cada término por separado, pero con la resta estando aquí. Veamos el ejemplo. Si yo tuviese que derivar seno de x más e elevado a la x, esto tiene dos términos. Si yo tengo que derivar esto, me va a quedar la derivada del seno más la derivada de e a la x. ¿Se ve? La derivación se ha distribuido con cada término por separado. Por eso me quedó derivadas por separadas. Y esto sí aparece en la hoja de fórmulas, en la tabla de fórmulas. Lo que está aquí, seno de x más e a la x, así como una suma, no aparece en la hoja de fórmulas, en la tabla de fórmulas, mejor dicho. Pero por separado, sí aparecen. Entonces me conviene distribuir la derivada para trabajar por separado. La derivada del seno de x es igual a coseno de x. Y la derivada de e a la x es igual a x. E a la x. No tiene ninguna modificación, ¿no? Entonces la derivada de todo esto termina siendo coseno de x más e a la x. ¿Se entiende? ¿Qué les parece esta regla? ¿Está muy difícil o parece sencilla dentro de todo? Esa fue la regla número 2. No es muy compleja, ¿no? Igual que la regla número 1.
Buenísimo, soy, gracias. Vamos ahora con la regla número 3. Aquí se pone un cachitín más largo. No es mucho más largo, pero en los ejercicios se puede volver un poco más extenso, sí, porque a veces lo hacen un poco complejo. Em, pero no, vamos a aprender lo esencial de esta regla. Es la derivada del producto. Es cuando tengo dos funciones que se están multiplicando. Acá veo la multiplicación. Y tengo que derivar eso. ¿Bien? Claramente en la tabla de fórmulas no tengo una multiplicación de fórmulas en ninguna parte. Tengo solo funciones por separado, pero no multiplicándose. Así que voy a necesitar de esta regla para poder aplicar la tabla de fórmulas, la tabla de derivadas. Esta es la propiedad del agente cordial. Yo le suelo llamar la propiedad del agente cordial. ¿Por qué? Porque dice que primero se deriva una función, quedando la otra sin derivar, y en el siguiente término se deriva esa otra, quedando la primera sin derivar. Veamos las fórmulas. Cuando tengo una multiplicación para derivar, esto me va a quedar en dos términos. En el primer término pongo primero la primera función f derivada, por eso tiene el apóstrofe, multiplicada por la segunda función sin derivar, por eso está sin apóstrofe. Más, claro, multiplicación está asociado con el signo más. Van a ver que cuando tenga división va a estar asociado con el signo menos, bien, porque son operaciones asociadas. Más, ahora al revés. O sea, primero se derivó f y g quedó esperando. Dijo como, bueno, f, derivate vos primero, y vos primera, y yo espero. Ahora dice, bueno, ahora f dice, yo ya me derivé, ahora yo quedo esperando, y vos te derivás. Y g se termina derivando en este segundo término. Por eso es como que digo la gente cordial, ¿no? Primero se deriva una función quedando la otra sin derivar, y en el siguiente término se deriva esa otra quedando la primera sin derivar. ¿Y por qué gente cordial? Porque a mí me llevó a pensar como, ¿vieron cuando dos personas quieren pasar por una puerta? ¿Qué pasa si quieren pasar simultáneamente por una puerta, pero son gente cordial, gente como de, de buenos modales, ¿no? Em, te va a dejar pasar, primero una persona va a dejar pasar a la otra y después recién va a pasar esta que esperó, ¿no? Entonces no es que van a pasar las dos personas al mismo tiempo apretándose y empujándose por una puerta donde solo caben una persona a la vez. Entonces, por eso la gente cordial. Y esto me lleva a recordar un poco lo que es el Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan en el Chavo del Ocho, esa serie mexicana súper conocida de Chespirito? Que cuando llegaba el profesor Girafales, el maestro llegaba a la vecindad y se ponía a ver a doña Florinda, eh, siempre había una frase que terminaban diciendo, que le decían, no quiere pasar a tomar una tacita de café, y ahí le responde el profesor, pase usted, o, o no sé, doña Florinda le dice, pase usted, y después el profesor le responde, después de usted, ¿no? Como que pase usted, después de usted. Es como esto, derívese usted. No, después de usted. O sea, son gente cordial, ¿no? Me llevó a pensar un poco en eso, esta derivada del producto. Así que bueno, apliquemos un ejemplo, esta regla de la derivada del producto. ¿Qué pasa si tengo x a la cuarta por coseno de x? Tengo esta multiplicación y hay que derivarla. Em, para derivar esto, yo necesito como seguir lo que dice acá arriba. O sea, primero se deriva una función. Es como que x a la cuarta sería f y coseno sería g. Entonces, primero derivo f. Y no lo voy a poner de una derivada, o sea, no voy a poner de una 3x, 4x al cubo. No voy a poner de uno el resultado.
voy a escribir la función, reescribir la función tal cual como estaba escrita en un principio, pero le voy a poner el apóstrofe. Bien, vamos a hacer paso por paso. Ponemos la función y con el apóstrofe que me dice que tiene que está derivada, que tengo que derivar. Pongo la primera función derivada, pongo el coseno sin derivar, porque como dijimos son gente cordial, se van turnando, y en el siguiente término, ahora pongo x a la cuarta sin derivar, claramente veo que no tiene ningún apóstrofe, y le toca el apóstrofe al coseno, ¿no? Escribo con apóstrofes primero, y con las funciones tal como estaban en un principio, y recién en la siguiente línea voy a derivar. Esta es mi recomendación para la propiedad 3 y también la propiedad número 4, que es la de la división de funciones. Después de poner los apóstrofes, ahora sí puedo resolverlos. La derivada de x a la cuarta, para derivar esto tengo que aplicar la regla número 2. Si se dan cuenta es un x y es un exponente, donde el exponente es una constante, una x como base, un exponente, una constante como exponente. Baja el 4 multiplicando y al 4 de arriba le resto un 1. O sea, se hace 3. La derivada es 4x al cubo. El coseno sigue estando ahí sin modificarse porque no tenía que derivarla a esta función, a esta parte. Más x a la cuarta. Sigue estando igual porque no hay nada que hacerle a la x a la cuarta. Y a esto sí hay que hacerle algo. Por coseno derivado. La derivada del coseno en la tabla de derivadas da menos seno. Bien, la derivada es menos seno de x. Entonces aquí yo ya tengo todo derivado, ya está derivado. Ahora el próximo paso es eliminar los paréntesis estos. Como para que quede un poquito más bonita, a esta función le voy a quitar los paréntesis extras. Entonces, en este segundo término tengo una expresión, podemos decir que es positiva, por algo negativo. Entonces más por menos es menos. El signo menos termina quedando adelante de todo el término. ¿Lo ven? Y se eliminan los paréntesis. Esto último es un detalle. Lo más importante es saber derivar con los apóstrofes. ¿Bien? Ahí está. Esa fue la regla del producto, la regla número 3. ¿Bien? Bueno, vamos con la regla número 4. En esta regla número 4 vamos a tener... perdón, no les di lugar para preguntar, ¿no? Igualmente ya saben que si quieren preguntar algo, pueden encender el micrófono y consultar de lo que estamos viendo acá en pantalla. Dicho esto, vamos con la regla número 4. En esta regla número 4 tenemos ahora una división de funciones. ¿Y cómo aplico esto? Bueno, habíamos dicho que teníamos, bueno, perdón, leamos primero lo que dice acá, también llamada la propiedad del agente cordial, o una propiedad del agente cordial, ¿no? También podemos llamarla como una propiedad del agente cordial porque es muy similar a la regla del producto, a la de la multiplicación. Producto es multiplicación, ¿no? Son sinónimos. Con la diferencia de tener una resta, aparece la primera diferencia, y un denominador al cuadrado. Muy bien. Esas son las diferencias con la regla anterior. Entonces, ¿qué vamos a tener? Sigue siendo una propiedad del agente cordial, porque como ven aquí, en el primer término, primero se deriva f, después se deriva g, y g queda esperando. Y en el segundo término, f queda esperando y g se deriva. Entonces, vamos a tener que lo que me separa en términos es el signo menos, la resta. Claro, porque tengo una división. La operación asociada a la división es la resta, no la suma. Así que ahí pueden recordar desde ese lado, ¿no?
esta derivada. Todo esto elevado al denominador, al mismo denominador que tenía inicialmente, pero al cuadrado. Eso es lo que me dice la regla. ¿Bien? Diferencias con anterior, una resta y un denominador al cuadrado. Nada más. Después el resto es como la gente cordial. Se van turnando para derivarse. ¿Ok? Bueno. Vamos con este ejemplo. Seno de x dividido x al cubo. Seno sería como f y x al cubo sería g, ¿no? Según esta fórmula que puse acá, f sobre g. Entonces, empezamos. Primero, derivo el numerador. Primero derivo seno de x y a esto lo multiplico por el denominador sin derivar, por x al cubo. ¿Qué es lo que me dice acá arriba, no? Derivo el numerador con el denominador sin derivar, menos, pongo menos, y ahora al revés, el numerador queda sin derivar y lo multiplico por el denominador derivado, con el apóstrofe. Escribo el denominador y le pongo el apóstrofe. Entonces ahí ya está derivado el denominador. Abajo pongo como denominador, dividiendo, el mismo denominador que tenía antes, x al cubo, solo que le agrego un cuadrado. Bien. Ahora, una vez que pongo las funciones con sus apóstrofes respectivos, ahora sí paso a hacer la derivación. La derivada del seno de x me da coseno de x. Bien, la derivada del seno es coseno. Y x al cubo, como no tenía ninguna apóstrofe, sigue quedando como x al cubo. El primer término me va quedando coseno de x por x al cubo. Menos, vamos con el segundo término. El seno de x sigue quedando intacto, no tenía apóstrofe, y derivo x al cubo. Baja el 3 multiplicando, y al 3 que estaba acá arriba le resto un 1. O sea, 3 menos 1 es igual a 2. Me queda 3x al cuadrado. Todo eso dividido en este denominador, que cuando tengo un exponente y encima tengo otro exponente más, con paréntesis o como está acá con paréntesis, eh, lo que tengo que hacer es multiplicar los denominadores, perdón, los exponentes. 3 por 2 me da 6, así que el exponente final termina siendo x a la sexta. Y así encuentro este resultado. ¿Bien? Los estoy súper bombardeando con información, pero estuve tratando de hacer varias explicaciones un poco al detalle con varias cositas que dije en esta clase. Y bueno, ahora queda lo último, que es solo la regla de la cadena. Esta fue la última propiedad. Ahora vemos solo la regla de la cadena y ya estamos listos. Van a tener un descanso, tienen un momento de reposo y después repasan, ¿no? Un reposo para el repaso. Eh, pero bueno, ya estamos por terminar esta parte de aprender a derivar. ¿Bien? Buenísimo, Zoe. Muchas gracias. Estos temas por ahí se pueden dar un poquito más rápido, pero como estamos em, recién empezando, y esta clase es parte del curso paralelo en el cual tenemos 4 clases, yo creo bastante apropiado utilizar todas las tantas horas que tenemos para ir un poco más al detalle para que quede bien ejercitado, ¿no? La próxima clase vamos a hacer ejercicios de la guía. Ya teniendo todo esto sabido, vamos a practicar mucho más con ejercicios. ¿Bien?
Así que vamos a continuar. Los tengo en forma de imágenes, pero ahí paso ahí les voy compartiendo, ¿bien? Vamos ahora sí a lo último. Acá, regla de la cadena. Termino de explicar esto y pueden salir tranquilamente de esta clase diciendo que ustedes saben derivar. Así que vamos a explicar esto. Regla de la cadena. Yo tengo que la regla de la cadena se utiliza para un tipo especial de función, que es una composición. Como dice acá, la derivada de una composición de funciones, o sea, es para derivar composición de funciones, es igual ¿a qué es igual la derivada? Bueno, es igual a la derivada de lo de afuera con lo de adentro sin modificar, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Estoy hablando, como ven, entre comillas, estoy refiriéndome a lo de afuera y a lo de adentro, porque cuando tengo una función, una composición de funciones, que se la puede escribir así, ¿no? Ustedes ya saben que uno a una composición la puede escribir así, y eso es igual a escribirla así. Y esto nos da a entender que la función g es la que está dentro, y la función g es la de afuera, ¿no? O sea, la función g es la que se introdujo adentro de f, adentro de cada x de f. Entonces, no tienen que saber al detalle composición de funciones, pero sí más o menos puedo reconocer qué tipos de funciones hay, como para poder identificar cuál es la función de afuera y cuál es la función de adentro. Bien, si no saben bien lo del primer parcial, pueden hacer igual, aprender igual esto, pudiendo distinguir lo de afuera y lo de adentro. Bueno, vamos a iniciar este ejemplo. Vamos a iniciar con un ejemplo. Esta versión extendida es para cuando tengo una composición de funciones con 3 funciones participando, que igualmente se puede resolver con la regla de arriba. La más importante es la de acá arriba, ¿bien? Eh, pero sería que quedaría de esta forma la función de arriba cuando comienzo a derivar una composición con 3 funciones. Vamos al ejemplo, eh, perdón, no expliqué la fórmula. ¿Qué tenemos aquí en la fórmula? Me dice que tengo que derivar primero la función de afuera, fíjense en que solo f tiene apóstrofe, y a la función de adentro, de esta composición, a la función de adentro, la estoy dejando intacta, sin apóstrofe. A eso lo multiplico por, ahora sí, la función de adentro, la función g, la función de adentro, bien, con el apóstrofe. O sea, es derivarlo de afuera con lo de adentro sin derivar, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro no se derivó en un principio, pero ahora sí va a aparecer derivada por aparte. Bien, esa es la reglita. Vamos a ver un ejemplo. Vamos con este. Como notaron recién, necesito poder identificar qué es lo de afuera y qué es lo de adentro. Entonces, tengo seno de x a la quinta más 7x. Tengo eh, esta función para derivar. Entonces, tengo que identificar, ¿qué tipo de funciones tengo aquí? Díganme ustedes, ¿qué funciones puedo identificar? Si dice seno, tengo una función, ¿cómo se llaman? Una función trigonométrica, ¿no? Si aparece el seno, quiere decir que tengo una función trigonométrica ahí. Y después acá tengo x a la quinta más 7x. Esto es una función polinómica.
Entonces, para empezar tengo que establecer qué es lo de afuera y qué es lo de adentro. ¿Qué sería lo de afuera? ¿Qué les parece? ¿El seno o el x a la quinta más 7x? Para ustedes, ¿cuál sería lo de afuera? Recuerden que tengo que lograr identificar correctamente lo de afuera y lo de adentro. ¿Qué les parece para ustedes? ¿Quién sería lo de afuera? Seno, dice Mica. Melissa también el seno. Correcto. El seno es lo de afuera y el x a la quinta más 7x es lo de adentro. Entonces, vamos con la reglita. Dice que se deriva primero el seno, sería lo de afuera, y se deja el contenido del paréntesis, o sea, lo de adentro, sin modificar. Claro, es lo que decía la regla, ¿no? Derivo lo de afuera con lo de adentro sin modificar. Entonces, derivo el seno, que se transforma en coseno, y pongo lo de adentro sin modificar. Derivo solo el seno, que ahora es coseno, y dejo x a la quinta más 7x intacto. Ahí, quietito, ¿no? Ahora, ¿cómo sigo? Luego se multiplica por la derivada del paréntesis. O sea, la derivada de lo de adentro, ¿no? Luego multiplico por la derivada de lo de adentro. Entonces pongo por, y vuelvo a poner este x a la quinta más 7x, solo que ahora le agrego este apóstrofe que indica que tengo que derivar. Bien. Entonces, derivar esto, ¿cómo me va a quedar? Eh, Primero, me paro en este paso y veo que lo único que me falta hacer es derivar este apóstrofe de la derecha. Así que repito el coseno así como está y ahora derivo esto. Para derivar esto tengo que bajar el 5 multiplicando. Para derivar esto, tiene dos términos. Voy a aplicar aquí la propiedad que dije que cuando tengo varios términos, tengo que derivar cada término por separado. Entonces esto va a ser igual a x a la quinta derivado más 7x derivado, ¿no? X a la quinta derivado es sencillo, ¿no? Bajo el 5 multiplicando y al exponente le resto un 1. Queda la cuarta. Y 7x derivado, aplico también la regla número 2, pero les digo un atajo. Cuando tengan un término con x a la 1 para derivar, tienen que escribir simplemente la parte numérica y la x desaparece. ¿Bien? Así me queda 7. Entonces el resultado es 7x, 5x a la cuarta más 7, que es lo que está acá. Esta derivada me dio 5x a la cuarta más 7. ¿Bien? Y esa es la respuesta de este ejercicio. Vamos con otro ejemplo. ¿Alguna pregunta de este? Vamos con otro ejemplo. Tengo dos ejemplos más aquí en esta imagen, estas imágenes. Bueno, vamos con el siguiente. Apliquemos ahora estas esta regla a lo que es esta función, esta composición de funciones. Tengo un x al cubo menos 2x a la cuarta y tengo un exponente 4, ¿no? Una constante como exponente. Como ven, aquí es una constante como exponente. Entonces, ¿qué es lo de afuera y qué es lo de adentro? ¿Qué les parece? El exponente 4, la constante 4, ¿es lo de afuera o x al cubo menos 2x es lo de afuera? Para ustedes, ¿qué sería lo de afuera? A ver, ahí vi un comentario. Correcto, el 4. El 4 es lo de afuera. Entonces, acá ponemos lo de afuera, es el 4.
y lo de adentro es la función polinómica. Entonces, me queda 4 por... Bueno, primero identificamos esto, lo de adentro y lo de afuera. Ahora apliquemos la reglita. ¿Cómo logro pasar de esto, de haber identificado, al resultado final? Bueno, hay que aplicar la reglita. Yo cuando veo que es una composición de funciones que tengo que derivar, ya tengo que pensar en regla de la cadena. Tengo que hacer esta regla. ¿Bien? Es la forma de darse cuenta. Ahora, empecemos a aplicar la reglita. Se deriva primero el exponente 4, que es lo de afuera, ¿no? Deriva primero lo de afuera. Cuando tengo una constante como exponente, dijimos que eso se deriva bajando el 4 aquí a multiplicar. Justamente acá lo escribí. Baja el 4 multiplicando, y al 4 que estaba acá arriba le resto un 1, ¿no? Baja el 4 multiplicando, y a este le resto un 1. Me va a quedar al cubo. Entonces, derivar este exponente, esta constante 4, que es lo de afuera, sería bajar el 4 y aquí restarle un 1, o sea, quedaría al cubo. Y se deja el contenido del paréntesis, que dijimos que es lo de adentro, sin modificar. Claro, porque con el paréntesis es lo de adentro, entonces derivo lo de afuera con lo de adentro sin modificar. Bien. Multiplicado por, pongo por, y ahora pongo de nuevo lo de adentro, pero con el apóstrofe de derivación. Pongo lo de adentro con el apóstrofe de derivado. Entonces, esto mismo con el apóstrofe quiere decir que aquí sí se va a modificar, en la parte derecha. En el siguiente paso, repito las primeras partes que están intactas, y ahora resuelvo este segundo paréntesis. Bien. Tengo dos términos, así que para derivar este paréntesis que tiene dos términos, puedo comenzar a derivar cada término por separado. Repito, de nuevo, insisto, derivar algo que tiene muchos términos es igual a derivar cada término por separado, ¿no? Ese algo hace referencia a un polinomio. O simplemente a una expresión algebraica con varios términos, también. Entonces, derivo cada término por separado, derivo x al cubo, me va a quedar 3x al cuadrado. Esta derivación ya la hicimos como ejemplo. Y derivo 2x. Dijimos que cuando el exponente es 1, el exponente de la x, o sea, cuando tengo solo x, derivar esto es hacer desaparecer la x. Me queda solo el número. Entonces, acá me va a quedar 3x al cuadrado menos 2, que es lo que está escrito aquí abajo, ¿no? 3x al cuadrado menos 2. Y esto es lo de esta regla, el resultado de esta regla. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Vamos a pasar al último ejemplo que tengo preparado para este tema. Buenísimo, Mica. Vamos a pasar, ahora sí, al siguiente. Está acá. Bueno, este ejercicio es una vuelta de rosca más. O sea, es un poco más complejo, y tiene la particularidad de tres funciones. Es una composición con tres funciones. No suele aparecer, pero sí podría aparecer en un ejercicio de examen. Creo que aparecen en algunos de la guía de ejercicios de las prácticas. Así que empecemos. Lo típico que solíamos hacer hasta ahora es, o sea, primero veo la función y me doy cuenta que es una composición de funciones. Así que tengo que aplicar lo que es la regla de la cadena. ¿Bien? Ahora, mido esta función y veo que por un lado tengo un exponente a la 3, por otro lado tengo
un logaritmo, que está acá, y por otro lado tengo x a la quinta más 7x. Tengo una función polinómica, o sea, tengo una constante de exponente, tengo un logaritmo y una función polinómica. Tengo tres funciones. A diferencia de las anteriores, acá tengo una función más. Así que, ¿cómo hago para elegir lo de adentro y lo de afuera si ahora tengo tres opciones, ¿no? La consigna aquí, para hacerle más fácil, para tener que utilizar la misma regla que venimos utilizando y no tener que utilizar directamente la regla larga, la forma de resolver esto va a ser, ubicamos primero lo que está más afuera de todo. De esas tres, ¿cuál está más afuera de todo? Y bueno, veo que el logaritmo es lo que está más afuera de todo, porque si dibujo más grande los paréntesis del logaritmo, veo que el logaritmo me está incluyendo al 3 y me está incluyendo la función polinómica. Entonces, ¿quién es lo que está más afuera de todo? El logaritmo. A eso que está más afuera de todo, voy a llamar lo de afuera. Bien. Y por ahora, a todo lo otro, voy a llamar lo de adentro. Por ahora, ¿bien? Bueno, ahora sí puedo dividir en lo de afuera y lo de adentro. Entonces, empiezo a aplicar la regla de derivación. La reglita que me decía que primero tengo que derivarlo de afuera, o sea, el logaritmo, dejándolo de adentro sin modificar, y después multiplico por la derivada de lo de adentro. Eso es lo que voy a hacer. Bien. Entonces, de hecho lo voy a empezar acá arriba. Eh, Primero derivo lo de afuera. Empiezo acá. Derivo lo de afuera, derivo el logaritmo natural de x. ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo natural de x? ¿Se acuerdan? La derivada de esto en la hoja en la tabla de derivadas. ¿Cuánto me daba? 1/x. Correcto. Da 1 sobre x. Muchas gracias. Entonces, tengo que derivar el logaritmo y la regla es 1 sobre x. Cuando tengo logaritmo natural de x, la derivada me queda 1 sobre x. Pero ahora tengo logaritmo natural de todo lo de adentro. Así que bueno, me va a quedar 1 sobre todo lo de adentro. ¿Se entiende? Cuando es solo logaritmo de x, me queda 1 sobre x. Cuando es ahora con todo esto de adentro, me queda 1 sobre lo de adentro. Entonces, escribo 1 sobre lo de adentro. X a la quinta más 7x, todo eso elevado al cubo. Ahí está. Ahora multiplico, esto es la derivada de lo de afuera con lo de adentro sin modificar. Ahora multiplico por la derivada de lo de adentro. A esto de adentro lo tengo que derivar. Entonces escribo x a la quinta más 7x, todo eso estaba al cubo. Eso es lo de adentro. Y ahora lo pongo derivado. Le pongo una apóstrofe. Bien. Y fíjense en que acá, en esta derivación que me quedó, tengo que volver a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Porque vuelvo a tener algo que puedo llamarlo de adentro y lo de afuera. En esta segunda derivación, el cubo va a ser lo de afuera y x a la quinta más 7x va a ser lo de adentro. Así que me pongo a resolver también esta derivación volviendo a aplicar por segunda vez la regla de la cadena. ¿Cómo me queda? Yo aquí lo hice todo junto, por eso es que lo estoy escribiendo por aparte, porque hice todo esto junto, en un solo paso. Bueno, lo voy a escribir acá al costado. X a la quinta más 7x elevado al cubo
todo esto derivado. ¿A qué me da igual? Bueno, tengo que derivar primero lo de afuera. Dijimos que lo de afuera es el 3. Y como es un exponente, lo derivo con la regla número 2. Tengo que derivar el 3 con la regla 2. ¿Bien? Porque es una constante de exponente. Baja el 3 multiplicando. Y al 3 que estaba acá arriba le resto un 1. Me queda el cuadrado. Acá me queda el cuadrado. Y adentro me queda exactamente lo mismo que tenía. X a la quinta más 7x. Listo, ahí está. Derivé lo de afuera con lo de adentro sin derivar. Pero ¿cómo sigue la regla? Multiplicado por lo de adentro, ¿qué es esto? Multiplicado por lo de adentro, derivado, con el apóstrofe. Entonces, ahora en la siguiente línea, reescribo lo que es esta primera parte, que ya estaba derivada, pero ahora derivo esto, derivo ese paréntesis. Voy a derivar cada término por separado. X a la quinta derivado, me queda 5x a la cuarta, ¿no? Esto derivado me queda 5x a la cuarta. Y el 7x derivado me queda simplemente como 7. Entonces, me termina quedando todo esto. La derivada de esta expresión es 3 por estos dos paréntesis. Y eso es justamente lo que estaba escrito aquí. Yo lo hice súper en un solo paso todo esto. Y fíjense, el resultado de esto es lo que dice aquí con celeste, ¿no? Ahora, todo esto está en este paso. Esta fracción es lo que está aquí, y esto otro es lo que está acá. Claro, está ya resuelto, ¿no? Todo esto es lo que está aquí a la derecha. De hecho, es exactamente lo que está acá arriba, que lo fui resolviendo, y queda esto. Entonces, derivé a cada una, fíjense, derivé esto, bajé el 3 multiplicando, le puse al cuadrado, y tenía que derivar el último paréntesis. La cuestión es que cuando estaba en este paso, me di cuenta que, o sea, cuando reemplazo, que puedo quedar acá, cuando reemplazo todo esto y lo pongo en esta posición, veo que puedo cancelar acá unos paréntesis, porque acá arriba me terminó quedando x a la quinta más 7x, ¿no? X a la quinta más 7x elevado al cuadrado. Y en el denominador acá a la izquierda tenía lo mismo elevado al cubo. Entonces, puedo cancelar. Se van los dos de arriba con dos de abajo, quedándome un solo paréntesis de x a la quinta más 7x abajo, que es lo que me quedó acá. Y en el numerador, ¿qué me quedó? 1 por 3 por 5x a la cuarta más 7. 1 por 3 es 3. Escribo solo el 3. Y 5 por x a la cuarta más 7 es esto. ¿Bien? Y así es como se llega al resultado con este tipo de función que es un tanto extraña. No suele entrar en los exámenes, pero podría tomarse tranquilamente, ¿no? Podría entrar tranquilamente en un ejercicio. Creo que lo he visto pocas veces. Eh, la gente de cátedra Rosomando, sobre todo, esté sabiendo bien este tipo de funciones con tres funciones, eh, con tres funciones eh, en la composición, porque en cátedra Rosomando suelen tomar cosas un tanto más complejas muchas veces. Así que, bueno. Ahí estamos. Vamos a llegar hasta aquí. Bien. Hasta aquí hemos llegado con esta explicación que hemos visto en estos temas de hoy. Hemos visto la presentación de todo el segundo parcial. Hemos visto eh, la tabla de derivadas. Hemos visto las
las propiedades de derivación y hemos visto la regla de la cadena. He demorado un tanto más porque he tratado de ir al detalle con varias cosillas que les van a ayudar. He pasado por práctica cero y he mencionado algunas cosillas más de, por ejemplo, composición de funciones o polinómicas, ¿no? Pero con todas estas herramientas yo creo que tranquilamente pueden encarar cualquier ejercicio de estos temas, de aprender a derivar. Así que ahora pueden decir, ya sé derivar, ¿no? Lo ponen como estado en WhatsApp, suben estado a Instagram, ya sé derivar, ¿no? Así que suben un estado y me etiquetan, ya sé derivar. Así que bueno, muchas gracias por estar acompañándome hasta aquí. Y bueno, cualquier cosa nos vemos en una próxima clase. La gente que quiera sumarse al curso paralelo está a 3.900, las 8 clases que vamos a tener, más todo el material que tienen en grabación del segundo parcial, de final y también de primer parcial, ¿bien? Así que estábamos en una promoción ahí, con todo el contenido, para que, bueno, puedan sumarse la gente que lo requiera, ¿no? Así que muchas gracias, gente linda, por estar hasta aquí, y hasta aquí hemos llegado.